Hola a todas, soy Esther Ortiz y hoy hablamos de Barbie, la nueva sensación de Greta Gerwig y Mattel, y de cómo esta película ha conseguido resignificar una muñeca que parecía que no tenía ningún tipo de salvación. Hablaremos de cómo ha conseguido esto a través del uso de la autoficción y de la ironía, y por fin también hablaremos de la salsa del personaje más shiny e interesante de Barbie. Estamos hablando de Ken. Resignificación de la Barbie y autoficción. Barbie es una película feminista con un discurso muy explícito, quizás algo demasiado explícito. Al verla pronto te das cuenta de que este es el lenguaje de todo el guión, tanto el humor como el discurso son muy explícitos en el sentido de que son muy literales y debes entrar en ese mood para poder disfrutar de la película. Aún así, Barbie no revela nada nuevo sobre el feminismo y tampoco ofrece soluciones a problemas sistémicos. De hecho, algunas de las conversaciones de Barbie suenan mucho como algo que le dirías a tu cuñado o a tu tío en una reunión familiar, pero eso justamente es lo que en cierta manera la hace especial, y es por ello que creo que pasará a la historia como la clueless o una rubia muy legal de nuestra era. Barbie hace una apología a la cultura bimbo, que es como llaman en Estados Unidos a una rubia tonta, que a día de hoy cierta parte del feminismo se ha, apropiado de esta cultura, de la cultura bimbo, y la ha resignificado como un símbolo de resistencia y de hiperfeminidad. Who is the Gen Z bimbo? A bimbo isn't dumb. I mean, she kind of is, but she isn't that dumb. She's actually a radical leftist who's pro-sex work, pro-Black Lives Matter, pro-LGBTQ, pro-choice, and will always be there for her girls, gays, and theys. Entonces Barbie de Greta Gerwig no solo humaniza una humana bimbo como hacen en Clueless o una rubia muy legal, que de pronto enseñaban esa complejidad del personaje de chica rubia que siempre había estado denostado o se había retratado de una forma muy misógina, sino que Barbie está humanizando a una muñeca que a la vez es un icono cultural muy fuerte, muy trascendente. En todo caso, Barbie es un espectáculo visual para todo el mundo, especialmente para aquellas que de niñas jugábamos con Barbies y sobre todo para aquellas que no teníamos ningún accesorio, ni mucho menos la casa de ensueños que aparece en la película. Eso eran cosas para niñas acaudaladas, para niñas pijas, porque costaban lo que no está escrito estos accesorios. Dicho lo bueno, vayamos al otro. Lo que no me dejó disfrutar de la película del todo era esta sensación de que te la están colando, y de que te la están colando increíblemente bien. La película es estéticamente brutal, el diseño de producción del mundo de Barbie es de verdad plasticosamente perfecto. Aún así, la sombra de Mattel, de esta marca corporación, está presente todo el rato, y Barbie, en mi opinión, al final es un anuncio de 2 horas que logra ser entretenido, didáctico, divertido, visualmente muy brilli y hasta cierto punto feminista, pero en el fondo no deja de ser lo que es marketing increíblemente bueno. ¿Significa eso que no podemos disfrutar de la película? Para nada, pero vamos a ver cómo han logrado salvar a esta muñeca que parecía que estaba a las últimas, y en un ejercicio un poco shady para mí. Lo que han conseguido con esta película es resignificar un símbolo iconográfico que trasciende mucho más allá de la simple muñeca. No sé si lo sabíais, pero cuando Aqua sacó el hit Barbie Girl en 1997, Mattel odió la canción. De hecho, les denunció por, cito textualmente, arruinar la popularidad y la reputación de la muñeca. Porque claro, la canción en realidad atacaba lo que la muñeca significaba, pero el Tribunal Supremo de Estados Unidos sentenció que aunque la Barbie fuera una marca registrada, su trascendencia sociocultural era tan grande que ya funcionaba por sí sola como un concepto cultural. Por lo tanto, Mattel obviamente perdió la demanda. Entonces, lo que ha hecho esta película, como os decía, explícitamente feminista y muy autoconsciente de sí misma, es resignificar la Barbie hacia algo completamente opuesto a lo que significaba hasta el día de hoy. Hasta ahora significaba un canon estético inalcanzable, un modelo irreal de imagen para las mujeres y para las niñas, y un modelo de feminidad que se construía a través del consumo. Pero en 2016 Barbie sufrió un rebranding, ya que estaba a la sombra de Bratz, que en ese momento ya vendía más muñecas que Barbie, y la percepción social de la muñeca cayó en picado, ya que se veía como una muñeca socialmente irresponsable, como un referente para las niñas. Total, que obviamente por necesidad, por presión, lanzaron una nueva línea de Barbies que ofrecía más diversidad racial y corporal. La Barbie curvy, por ejemplo, una Barbie realmente curvy.
Aún así, esta estrategia olía chamusquina, olía estrategia de marketing, olía algo no genuino, algo manufacturado. Ahora, sin embargo, a través de esta película, Barbie ha pasado a ser esta otra cosa muy diferente, un símbolo explícitamente feminista. En la película, de hecho, al personaje de Barbie se lo sitúa como víctima de Mattel, como víctima de las elecciones sexistas de la corporación, una empresa liderada por hombres inútiles. Mattel en la película aparece como el villano de la historia que quiere encerrar a Barbie en una caja y callarla. Pero Barbie en la película también sufre el odio y el desprecio de una sociedad que ha pasado a verla como un icono represivo y fascista. Es decir, de alguna forma, a través de esta película, el feminismo se ha apropiado de la Barbie como símbolo de la hiperfeminidad bimbo que tanto se ha despreciado hasta hace poco en una cultura tan misógina como la nuestra. Igual que se despreciaba a Britney Spears o a Paris Hilton. Entonces, claro, la peli sitúa a Barbie como víctima de la misma misoginia que recibimos las mujeres cada día. Eso es lo que de pronto nos genera empatía hacia ella y la convierte en una especie de icono feminista. Pero cuidado, porque aquí hay una empresa que está detrás de la película que es la que generó el estereotipo y los estándares de belleza inalcanzables en primer lugar, que está literalmente forrándose a costa de esta resignificación de la muñeca. Barbie ahora ha pasado a ser este símbolo feminista que se rebela contra los estándares sexistas que le impone su empresa creadora Mattel y a la vez también contra una sociedad que la juzga por ser bimbo. Este rebranding tan brillante como maquiavélico consiste en enseñarnos que Barbie nunca hizo nada mal. Quien lo hizo mal fue Mattel y los prejuicios de una sociedad sexista y misógina. El mensaje final de la película es que ella es rubia, es delgadísima, es perfecta, pero porque unos hombres sexistas la hicieron de esta manera, ¿no? Pero no es su culpa, ¿no? ¿Me entiendes? Pero a ver, cuando el colectivo LGTB se apropió de la palabra queer, que hasta entonces era un insulto, eso no benefició a los que en primer lugar habían usado y explotado esa palabra como palabra estigma, que es lo que está sucediendo con Mattel y la resignificación de la muñeca Barbie. Y Mattel, amigas, es una empresa que a día de hoy solo tiene a una sola mujer en la junta directiva y que está metida en varias polémicas, entre ellas acoso sexual de las trabajadoras en las fábricas de China, además de condiciones inhumanas y explotación. De hecho, os dejo un informe que hicieron varias ONGs en la caja de descripción. Como persona que de niña jugó con Barbies y que se siente muy cómoda con el movimiento y con la estética bimbo, me hace sentir muy bien esta resignificación, porque ahora de pronto ver a una niña jugando con Barbies tiene otro significado. No va a jugar de la misma forma con esas Barbies, porque esas Barbies significan otra cosa. Pero por otro lado, recuerdo la frustración que me generaba jugar con esas muñecas, jugar con una representación tan idealizada de una mujer y el deseo tan profundo que sentía de parecerme a esta muñeca, aunque fuera un poquito, ¿no? Y es que Mattel se ha subido al carro de una lucha de la que era básicamente el antagonista, un movimiento del que no ha formado parte en ningún momento hasta que le ha sido instrumentalizable y rentable. Y bueno, espera, porque las últimas declaraciones de Mattel sobre la película han dicho que Barbie no es una película feminista. Mattel, ubícate, te lo digo. Bueno, y creo que la clave de esta sensación de que te la están colando, que por lo menos yo tuve al verla, de esa tensión entre un anuncio de Mattel de 2 horas y una película feminista, la película feminista del año, está en el uso que la peli hace de la autoficción y de la ironía. En el 93, David Foster Wallace publicó un ensayo titulado E Unibus Pluram, en el que cuestionaba la actitud cínica que la cultura pop en Estados Unidos, especialmente la televisión, estaba experimentando a través de la metaironía. Los anuncios, los programas de televisión y las series empezaron a usar esta fórmula narrativa de presentarse conscientes de su propia posición en el mundo, haciendo ironía de eso. Y al hacerlo, decía el autor, se perdía la capacidad crítica o de reflexión que la ironía podía ofrecer. Entonces, este autor sí que criticaba la metaironía, ese tipo de ironía cínica, pero en este ensayo también hablaba de un tipo de ironía en el que él tenía esperanza, la postironía, una ironía no cínica y que de alguna forma fuera capaz de abrazar la vulnerabilidad y que esto permitiera que el gesto irónico no perdiera su función crítica, más bien al contrario, ¿no? Una ironía para superar esta ironía, digamos, nihilista y paralizante que es la metaironía. Y todo esto os debe sonar porque tiene mucho que ver con la evolución de los memes en los últimos años y de los códigos que usan los memes. De hecho, bueno, está este mítico Political Compass sobre los tipos de ironía, ¿no?
Bueno, ¿y Barbie qué hace? Pues es increíble porque Barbie hace uso tanto de la metaironía como de la postironía. Por un lado, tira del lenguaje metairónico cuando habla de Mattel y del corporativismo, es decir, hace un gesto cínico y autoconsciente de aceptar lo que es Mattel sin intención alguna de avergonzarse de ello ni de cambiar la situación. Es decir, que es una empresa dirigida enteramente por hombres que deciden qué conviene a las niñas para empoderarlas y que solo deciden lanzar una muñeca si se prueba como algo súper rentable, ¿no? En la película hay un montón de gags autorreferenciales en los que se ríen de sus propias contradicciones como empresa. Se ríen de su sexismo, de su paternalismo, incluso hacen parodia de cómo instrumentalizan el feminismo. Y con este gesto metairónico se ríen de su propia capacidad de banalizar el sexismo y el feminismo, y fijaros que se están anticipando a cualquier crítica que podamos hacer y de alguna forma la neutralizan, ya que lo que consiguen justamente es lo contrario, es decir, consiguen generar simpatía entre el público. Además que los jefes de Mattel son todos hombres, pero son unos inútiles, por tanto nos los presentan como si fueran hombres inofensivos y tontitos. Y toda esta narrativa cínica coexiste con otra autoficción que es la que incumbe a la Barbie y a todo lo que tiene que ver con deshilar los intrínculos del patriarcado, del sexismo y de explicar la experiencia de vivir en el mundo siendo una mujer blanca, cosa que esta película hace, creo, bastante bien. Y cuando la peli habla de esto, lo hace en un tono postirónico que huye del cinismo y que sí que sirve a la crítica. Estos dos lenguajes irónicos coexisten en la película, y si bien uno sirve al feminismo y a la vulnerabilidad y a realmente dar herramientas de pensamiento crítico al público, el otro sirve de forma súper cínica a precisamente neutralizar el papel de Mattel en todo esto. Como espectadoras decimos, bueno, son conscientes del historial problemático de la muñeca, son conscientes de que son sexistas y capitalistas y además se ríen de ellos mismos. Nos caen simpáticos, ¿no? Incluso nos pueden generar empatía. Igual que Ruth Handler, la creadora original de la muñeca, que ella misma dice que tuvo un problemilla con Hacienda. Y de alguna forma el protagonismo que la película le acaba dando a la creadora de la muñeca es como, vale, que hay una mujer detrás de Mattel. Eso justifica que todo el resto de la empresa sean hombres, aunque la mujer en cuestión esté muerta y en su tiempo fuera una maestra de evadir impuestos. Que bueno, Ruth Handler no inventó la Barbie. Ella compró los derechos de una muñeca alemana que se llamaba Bild Lily, una muñeca que tenía su origen en una tira cómica para hombres ideada por un hombre alemán que la diseñó pensando en la mujer físicamente perfecta y que en cada tira la vestía y la desvestía para gusto de los lectores varones. En fin. Pero la escena más cínica para mí, en este sentido, es una en la que cuando Ken se da cuenta de que en el mundo real los hombres son los que mandan, entra en un edificio corporativo y le pide a un businessman que le contrate. Y el otro le dice, para que te contrate necesitarás un máster en business. Y Ken le dice, no basta con ser hombre. Y el otro le dice, ahora mismo eso es casi el contrario. A lo que Ken contesta, sí que estáis haciendo mal esto del patriarcado. Y el otro le susurra, no, lo estamos haciendo genial, solo que somos mejores en disimularlo. ¡Wow! Y eso es tan cínico porque es literalmente lo que está haciendo Mattel con esta película. Hacer una peli para resignificar la Barbie, para disimular que no son unos machistas, como siempre han sido y como siguen siendo, y encima te lo dicen a la cara sin ningún tipo de vergüenza y lo usan como gag. Quiero dejar claro que sería muy diferente que Barbie ya fuera una muñeca que no existiera, Mattel tampoco, y una directora como Greta Gerwig hubiera hecho esta película. Es que sería completamente diferente este gag situado en una película así, pero es que Mattel es productora de esta película, es decir, está detrás de esta película, por lo tanto es que daros cuenta de que es ironía al servicio de las corporaciones, amigas, esto da miedito. Y además, después de denunciar la canción de Aqua en los 90, ahora van y la están usando para la banda sonora, pero haciendo una cover que le quita toda la crítica que Aqua les hacía en la letra. Es que es muy heavy. Que por cierto, os dejo un artículo genial de Juan Sanguino en JS Pop en el que habla del impacto sociocultural del hit de Aqua. Creo que justamente en este contexto recobra mucho sentido todo esto. El viaje de los Kens. Dicho esto, vamos a hablar de lo importante. A partir de aquí sí que he visto que vienen algunos spoilers. Hablemos de los Kens. En esta película, tanto las Barbies como los Kens, como también los seres humanos, digamos que viven una evolución como personajes, ¿no? Un arco. Las Barbies aprenden que deben tener más en cuenta a los Kens y que deben compartir el poder con ellos en Barbieland. También que no deben menospreciar a las Barbies disfuncionales, aquellas con las que alguna niña ha jugado demasiado. Pero los Kens, en realidad, el arco de los Kens es el más interesante y, para qué engañarnos,
el más divertido. Mientras que a las Barbie les toca hablar de los temas pesados, hablar de feminismo, les toca hablar de cómo funciona el patriarcado, que llega a un punto en el que se hace hasta pesado, por ejemplo, el momento de la desprogramación de las Barbies que les han comido el cerebro. A los Kens, en cambio, les toca la parodia, les toca la salsa, y esa es la parte realmente divertida. La peli básicamente habla de lo diferentes que son las experiencias en un mundo según el género que tengas. Tristemente no entran en otros temas como la clase o la raza, que aunque aparezca una actriz trans, muchas actrices negras, incluso pues gente con una presencia física muy diversa, como no hace ningún tipo de comentario sobre ello, en realidad simplemente pues esto, diversidad de representación, pero no se representan los problemas que esas personas tienen en el mundo. Solo se representan los de Barbie como mujer blanca y súper guapísima. Bueno, en Barbieland, Barbie vive plácidamente, digamos, en una especie de fantasía matriarcal, donde todas las Barbies tienen roles importantes para la sociedad. En cambio, Ken, al igual que los otros Kens, pues tiene un papel hiper mega secundario en Barbieland. Él simplemente es Ken. He's just Ken. Se pasa todo el día pues con su moreno a lo Donald Trump y sus músculos en una playa que es de plástico, intentando llamar la atención de Barbie, ¿no? De hecho, el papel de Ken en Barbieland es tan ridículo que dice que su trabajo es beach, que su trabajo es playa. Y Barbie trata a Ken, supuestamente novio, como un accesorio de Barbie, que es como lo trataría una niña jugando con Barbie y Ken. Ken es simplemente un accesorio de Barbie, del personaje principal, ¿no? Pero cuando Barbie y Ken viajan al mundo real, entonces Barbie descubre que es un lugar súper hostil para ella, porque los hombres son los que ostentan el poder allí, o sea, aquí. Y la mujer no solo es irrelevante, como los Kens en Barbieland, sino que también es tratada como un objeto. Y Ken en cambio, vive este nuevo escenario como algo a celebrar y como algo muy emocionante, entonces quiere aprenderlo todo sobre el patriarcado. Es gracioso como esto le da un chuto de confianza muy heavy en sí mismo y entra en un trip de delirios de grandeza y de pronto es alguien, se siente respetado, por fin se siente visto. Y esto me hace gracia porque podemos ver a este Ken en, por ejemplo, personajes como Donald Trump o Elon Musk, ¿no? Entonces Ken regresa solo a Barbieland, se agrupa con los otros Kens, toman el control del lugar, hacen un golpe de estado y lo renombran como Kendom. Lo más divertido para mí de la peli es ver cómo los Kens reproducen una versión caricaturizada del machismo y del patriarcado, que básicamente se trata de caballos, collares de cadenas, visionados del Padrino y mansplainings, o sea, una fantasía maravillosa. Claro, el mensaje de la peli es que la experiencia en el mundo cambia mucho según si el poder lo tienes a favor o si lo tienes en contra. Y sobre todo creo que lo que pone de manifiesto es que no te das cuenta de quién ostenta el poder hasta que lo tienes a la contra. Porque el poder funciona de esta manera, ¿no? Es que creo que en el mundo real, fuera de la película, a los hombres les cuesta percibir que ostentan, al menos de forma colectiva, el poder. Es por ello que pienso que, al igual que Ken, quien puede aprender más con esta película, en realidad son los hombres, porque algunas mujeres sí que nos podemos sentir vistas, nos podemos sentir representadas con esta película, pero en realidad quien puede aprender más son los hombres, yo creo. Básicamente Ken parodia muy bien este anhelo y el miedo que sienten los hombres al ver que el poder en manos de los hombres se está erosionando, ¿no? O que por lo menos se está desafiando desde el feminismo. Bueno, es que Ryan Gosling ha nacido para ser Ken. O sea, ha nacido para hacer de Ken. Esto es así, está simplemente increíble. Para mí el mejor momento de la película es el momento musical de I'm Just Ken. Es que de verdad, es que es sublime y es precioso. Me encanta el rollo este de como de musical de los 40. Además de que la letra de la canción realmente habla del anhelo de amor y de intimidad emocional que sienten los hombres bajo el patriarcado, ¿no? Es una letra que debería apelar a la vulnerabilidad de los hombres. No entiendo por qué los hombres se ofenden, pero bueno. Y entonces cuando Ken finalmente es derrotado por las Barbies, Ken confiesa que esto del liderazgo en realidad se estaba haciendo grande y que el momento en el que se enteró de que esto de patriarcado no iba de a caballos, pues que perdió el interés, cosa que me parece maravilloso, porque al final hay algo así detrás de este anhelo de poder, ¿no? Al final lo que pasaba es que Ken tenía miedo de no ser nadie sin Barbie y sin el poder, algo que los hombres creo que sufren realmente, porque Ken se siente muy frustrado porque no puede tener a Barbie. Cuando va al mundo real y ve que por lo menos puede tener poder, pues se aferra al poder. Entonces cuando le despojan del poder y Barbie le rechaza, él se siente que no es nadie, siente que no tiene ningún tipo de valor, y es algo que creo que los hombres sufren realmente. ¿Quién soy sin el poder? ¿Quién soy sin la validación que el patriarcado me da por ostentar poder? Pero tanto Barbie como la película le dan un buen final, un buen desenlace a Ken, instándole y permitiéndole por lo menos buscar su identidad más allá de estas dos cosas, de Barbie y del poder, y enseñándole que él es mucho más que todo esto. Algo que creo que muchos hombres deberían aprender, o sea, Elon Musk, por ejemplo, porque alguien me explica esto.
no entiendo nada. Los que se han quejado de la representación que se hace de los hombres en la película como algo ridículo o como algo sexista, digo yo, ¿no deberían tener el mismo problema con la forma en la que se trata a las mujeres en la vida real y cómo se ha tratado en la gran mayoría de películas de la historia a la mujer? Pregunto, porque al final ese es el comentario que hace la película sobre los roles de género, ¿no? En fin, que no queremos aliados de feminismo, queremos hombres desinteresados en los privilegios que les otorga el patriarcado y en contra de las imposiciones absurdas que el patriarcado hace a los hombres. Bueno, estos vídeos existen gracias al apoyo de mis mecenas en Patreon, así que muchas gracias por el support. Si queréis apoyarme podéis hacerlo a partir de 2 euros al mes aquí. Si no, también podéis ayudarme compartiendo el vídeo o comentando, dando like, suscribiéndoos a YouTube, siguiéndome por Instagram, etcétera, etcétera. Y hasta aquí mi crítica. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.